El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admirado y escuchado por millones de personas en todo el mundo. Y no exagero, fíjate esto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sí, el presidente de Francia, que hace poco fue nuevamente reelecto, quiere seguir los pasos de López Obrador. Casi imposible, ¿no? Podrá intentar, pero a mi parecer es imposible ser como López Obrador. Porque a López Obrador le nace ser buena gente, ¿no? Trabajador, humilde, solidario. A López Obrador eso le nace. López Obrador no se copia de nadie. Hace muchísimos años que López Obrador es así. Pero bueno, que lo intente el presidente de Francia, ¿no? Bienvenido sea. Vamos a escuchar al presidente de México, ¿no? Que habla un poquito de este grandísimo, importante tema, ¿no? La nueva reforma eléctrica que muchas veces, tristemente, los opositores critican a López Obrador. Y lo único que busca el presidente de México es respetar y cuidar el bolsillo del pueblo mexicano. Pero muchos opositores, ¿no? Se enceguecen y siempre le buscan la vuelta para hacerle la vida imposible a López Obrador. Pero como siempre te digo, el pueblo manda. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Pues es que están cambiando las cosas en el mundo y si no se revisan los modelos económicos, los procedimientos administrativos, las formas de gobernar, no se va a poder salir adelante frente a la crisis mundial, porque se está padeciendo mucho, sobre todo en Europa, por inflación y por escasez de alimentos y de energéticos. Todo esto por la guerra de Rusia y Ucrania, y hay que tomar decisiones. La verdad es que la pandemia y la misma guerra de Rusia y Ucrania, lo que hicieron fue, con una secuela de mucho dolor, exacerbar la crisis que ya venía del modelo neoliberal. Ya no se podía mantener esa misma política. Y con la pandemia y con la guerra se precipitó todo. Era inevitable la crisis del modelo aplicado, impuesto durante décadas. Nosotros lo sabíamos. Además, siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar una decadencia, un proceso de degradación progresivo, si no es con una transformación. ¿Qué es una transformación? Es tomar medidas atrevidas para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo. Para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios. Pero se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo.
Si no hay arrojo, no hay porvenir. O sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues. La indecisión en épocas de crisis es funesta. Entonces hay que tomar decisiones. Ayer hablábamos de eso. Todo lo que hicieron los franceses es correcto. Nosotros desde el principio dijimos, hay que prepararnos porque si continúa la pérdida de producción de petróleo, vamos a tener una crisis tremenda. Entonces, desde que llegamos a invertir en exploración, tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo, porque al mismo tiempo, como parte de la crisis que heredamos, está decayendo toda la producción del gran campo petrolero de Cantarell. Cada vez ese campo, ese yacimiento fue de los más grandes del mundo, llegó a aportar, se extraían un poco más de 2 millones de barriles diarios. Y ahora debe de estar como en 300,000 barriles diarios. O sea, ha perdido 90% casi. Entonces, ¿cómo se repone eso? Entonces, actuamos a tiempo. Lo mismo las refinerías, que ya las habían dejado abandonadas y se estaban convirtiendo en chatarra. Desde que llegamos a invertir, llevamos como 40,000 millones de pesos invertidos en reparación de equipos y por eso aumentamos la capacidad productiva de las refinerías y tomamos la decisión de iniciar la construcción de la nueva refinería. Todavía no llegábamos al gobierno, era yo presidente electo y andábamos buscando los terrenos con el gobierno de Tabasco para empezar. Y por eso se compró también en una oportunidad. Y son de esas cosas que pues pasan, ¿no? Pero habían 10 refinerías en venta, pero baratísimas. No estaba en venta la Deer Park. Esto cuando la pandemia, porque todos pensaban, ya vienen los carros eléctricos, ya se acabó la era del petróleo, de los combustibles fósiles. Y no, todos quisiéramos, pues, que ya no se usara el petróleo, pero va a llevar tiempo. En Estados Unidos, donde más autos eléctricos hay, es en California y en especial en San Francisco. Pero estamos hablando de apenas un 15, un 20% de todo el parque vehicular, que es enorme. Entonces, se va a seguir necesitando gasolinas
y dice. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. El propósito era arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Si actuaron con mucha irresponsabilidad los gobernantes neoliberales y llegamos a levantar, a rescatar la Comisión Federal de Electricidad, y con muchísimos obstáculos de jueces, de estos organismos autónomos que crearon para proteger intereses particulares. El monopolio de la electricidad lo tenía y todavía tiene mucha influencia Iberdrola, que está siendo denunciada hasta en España, que antes era intocable. Por eso lo que hizo el gobierno francés es una buena medida. Eso se hizo aquí en la época del presidente López Mateos, y el secretario de Hacienda era Antonio Ortiz Mena, que no era, vamos a decir, de izquierda, pero era un hombre con juicio práctico, que eso es lo que se necesita, más que lo ideológico, el sentido común. Ahí escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablar de este importante, ¿no?, y delicado tema. Tristemente, sufrimos una pandemia bastante importante, todavía no se fue, seguimos luchándola, y de chapa, ¿no?, la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo eso, guste o no, complicó al mundo. Y también, ¿no?, muchos presidentes que tristemente hacen desastre en sus países. Es todo un combo, ¿no? Y fíjate esto, en Reino Unido el primer ministro acaba de renunciar. Sí, hace pocas horas el primer ministro de Reino Unido acaba de renunciar. En Chile, hace pocas horas aumentó fuertemente el dólar. Mismo el presidente de Chile, Boric, dijo sentirse preocupado por el dólar. España, la inflación golpea y bastante al pueblo español, y ni hablar, ¿no? El tema energético es un tema muy importante que no pueden buscarle la vuelta, y hace varios meses que el pueblo español la está sufriendo. Estados Unidos, también muy complicado. El tema de inflación, el petróleo, un momento muy complicado de Estados Unidos. Argentina, momentos tan complicados que estamos viviendo, ¿no? El argentino todo el tiempo hablando de la inflación, hablando de los aumentos, ¿no? El dólar, tristemente, manejando a la Argentina. Acá en Argentina no tenemos peso propio, el dólar manda, y eso es muy triste, ¿no? Pero bueno, ojalá que dentro de poco, lo antes posible, salgamos de esta situación, porque realmente, te juro que millones de argentinos están muy preocupados. Y como siempre te digo, ¿no?, esa gente que siempre me critica por apoyar a López Obrador o por admirar México, me dicen, vos no conocés a López Obrador, vos no vivís en México, bienvenido sea, tienen todo el derecho del mundo de decirme todo, ¿no? La libertad de expresión, bienvenido sea. Pero siempre te voy a decir lo mismo. ¿Cómo no admirar un presidente que mantiene el dólar, que lucha contra la inflación, que respeta al pueblo, que hace grandísimos proyectos, que mira el futuro, que respeta al país? Gente, ¿cómo no admirar un presidente así? ¿Cómo no admirar un país que, sinceramente, es un orgullo? La manera que López Obrador está sacando a México adelante es brillante. Fíjense lo que está pasando en todo el mundo.
esa gente que critica a López Obrador, fíjense las noticias y fíjense cómo está el mundo. Y luego critíquenlo. Un gran presidente que realmente está haciendo historia. En momentos tan difíciles, el presidente de México está dando cátedra a millones, pero millones de personas. Realmente muchos presidentes tendrían que fijarse un poquito de lo que hace López Obrador para mejorar este mundo, ¿no? Creo que es así. Gente, dejen su like, compartan el video. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!